El nombre de Dios es poder. A Dios se le conoce por cientos de nombres, pero hay uno en especial que él mismo dio a Moisés en la zarza ardiente, y es Yo soy el que soy. Por lo tanto, el mandato divino quedó marcado, dicho y hecho cuando Dios dijo, Yo soy, este es mi nombre eterno, por él seré invocado de generación en generación. El nombre de Dios, Yo soy, es el verbo el que habla el apóstol Juan. Yo soy es el verbo ser. Por ello a Dios también le decimos Señor. Cuando tú dices yo soy, estás invocando el poder del nombre de Dios. El yo soy no se refiere a tu ego personal, sino a la divinidad, presencia de Dios manifestándote en la existencia de tu ser. Recuerda que el verbo es acción y el verbo ser es Dios en acción. En cada uno de nosotros el verbo no solo está en él, yo soy, sino que también se manifiesta en la conjugación del tú, él, ella, nosotros, vosotros y ellos. Esta conjugación del verbo sagrado debe utilizarse en forma positiva para emanar bendiciones a los demás y así se te devuelve el bien que decretaste. El verbo está dentro de cada uno, pero la mayor manifestación es Jesús, que es la cabeza de Cristo. El verbo entró en la vida de la humanidad a través de Jesús. Jesús mismo se pronunció con el nombre sagrado del verbo cuando admitió con las siguientes palabras: por eso les digo que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy el que soy, morirán en sus pecados. Reconocerán que yo soy el que soy y que no hago nada por mi propia cuenta, solamente digo lo que el Padre me ha enseñado. El verbo es acción creadora. El verbo es el principio de la razón divina para expresar su luz. El verbo es la fuerza con que el mundo fue creado. La luz del alumbramiento espiritual de la humanidad ha recibido y deriva exclusivamente del verbo divino. El verbo es la cualidad suprema de la luz. El universo es sostenido en el verbo. El nombre de Dios es perpetuado por siempre y su gloria se manifiesta a través de grandes bendiciones. El nombre de Dios es poderoso. Cuando Jesús enseñó a orar, pidió que santificara el nombre de Dios. Si nos reunimos en nombre de Dios, estaremos en su presencia. Todo lo que tú pidas en el nombre de Dios se te concederá. Debes tener cuidado porque cuando dices yo soy bruto, yo soy de malas, yo soy malo, sin darte cuenta tal vez estás invocando el nombre de Dios. Recuerda las palabras sagradas. Todo lo que pidas en mi nombre se te dará. Si utilizas mal el yo soy, en tu vocabulario la ley se cumplirá y se volverá mal a tu vida. El nombre de Dios no se debe utilizar para malo vanamente. Inclusive es uno de los 10 mandamientos. Debes pensar y hablar positivamente con las palabras sagradas yo soy. Utiliza el sagrado nombre de Dios diciendo, por ejemplo, yo soy paz, yo soy amor, yo soy sabiduría, yo soy felicidad. Vive la presencia de Dios usando su santo nombre para crear el bien. Cuando te dirijas a los demás, no es utilizar mal el verbo diciendo cosas como tú eres una bestia, ella es una pícara, nosotros somos los bobos del paseo. Esto genera calificaciones nocivas de energía para las personas a quien va dirigido el pensamiento y perjudica la estabilidad física, mental y espiritual. Para explicar mejor esto, quiero utilizar las palabras del amado en el libro maravilloso A los pies del Maestro, que dice así: veamos los efectos de la maledicencia. Principia con el mal pensamiento y esto en sí mismo es ya un crimen, porque en todas las personas y en todas las cosas existe el bien y el mal. A cualquiera de estos podemos prestarle fuerza pensando en él o por este medio ayudar a estorbar la evolución. Podemos hacer la voluntad de Cristo o trabajar en contra de ella. Si pensáis mal de otro, cometéis 3 iniquidades a uno mismo tiempo. Llenáis el ambiente que os rodea de malos pensamientos en vez de buenos y así aumentarás las tristezas del mundo. Si en el ser en quien pensáis existe el mal que le atribuís,
lo vigorizáis y alimentáis, y así habéis peor a vuestro hermano en vez de hacerle mejor. Pero si generalmente el mal no existe en él y tan solo lo habéis imaginado, entonces vuestro maligno pensamiento tienda a vuestro hermano a obrar mal, porque si no es todavía perfecto, podéis convertirle en aquello que de él habéis pensado. Así que, como yo digo, yo domino mis pensamientos me dominan a mí. Entonces es un poder mental para enfocarnos en pensamientos positivos hacia los demás y obrar siempre en bien hacia los demás. Nutrid vuestra propia mente de malos en vez de buenos pensamientos, así impidéis vuestro propio desarrollo y os hacéis a los ojos de quienes pueden ver un objeto feo y repulsivo en vez de bello y agradable y amable. No contentos con hacerse todo ese daño y hacerlos a su víctima, el malediciente procura con todas sus fuerzas que los demás participen de su crimen. Les expone con vehemencia su chisme, con la esperanza de que lo crean, y entonces los convencidos cooperan con él, enviando malos pensamientos al pobre paciente. Y esto continúa día tras día, y no lo hace solo una persona, sino miles. ¿Veis ahora cuán bajo y cuán terrible es este pecado? Procurad evitar en lo absoluto. No habréis jamás mal de nadie. Negaos o escuchad a quien os hable mal del otro y decirle afectuosamente: tal vez no sea eso verdad, o aunque lo fuese, es mejor no hablar de ello. O sea, la murmuración. Cambia tu vida con el magno poder del yo soy. El divino maestro nos lo enseñó con su ejemplo. Recuerda, Jesús en sus milagros utilizaba estas benditas palabras. Por ejemplo, antes de resucitar de Lázaro, dijo primero: yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. Y antes de darle vista al ciego, dijo: yo soy la luz del mundo. También utilizó afirmaciones como: yo soy el pan que da vida, yo soy la puerta abierta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. El poder maravilloso del uso del nombre de Dios yo soy debe ser dirigido a conciencia y calificado positivamente por medio del pensamiento y sentimiento hacia la tendencia natural de la vida, que es amor, paz, alegría, bienestar, salud, armonía, liberación y felicidad. Tú puedes desarrollar el poder que tiene la fuerza espiritual del nombre de Dios dentro de ti por medio de la meditación y el decreto. Debes trabajar continuamente para que así se pueda aumentar el campo de fuerza, tu vibración más alta. Si dejas de ejercitar el decreto con la práctica de la presencia yo soy, pierdes entonces la energía concentrada, el aura, en los centros energéticos. El decreto es una orden que se da a la ley universal. Este derecho de conciencia lo ganamos por ser hijos y herederos del Padre Celestial. Lo que decretes con el nombre de Dios se te precipitará en el mundo de la forma si cumples con las siguientes reglas. 1. El decreto se realiza con pensamientos, sentimientos positivos llenos de firmeza y perseverancia en lo que se quiere. 2. El temor, la tensión, la soberbia, la ansiedad y el odio son los peores enemigos del decreto, porque no permiten su realización o hacen que se presente lo contrario, atrayendo todo tipo de problemas. 3. El decreto que se hace con el nombre de Dios activa fuerzas altamente poderosas que pueden llegar a irse en contra por mala calificación del decretador. Por esto es mejor estar seguro que al invocarse se está en un estado total de tranquilidad y que no se van a permitir pensamientos o sentimientos negativos, maledicientes o destructivos, ya que la fuerza actúa de acuerdo a las cualidades que se asignen por medio de la actitud mental y emocional. Al hacerse un decreto, se debe tener en cuenta que el decretador debe ser el primero en cumplir su mandato, para que así, por medio de la ley de correspondencia, la fuerza universal obedezca al llamado que lo desea. Nunca se debe decretar algo que llegue a perjudicar al prójimo. A tu prójimo debes decretar en armonía con todos y con todo. O sea, siempre tener buenos pensamientos y deseos hacia los demás. El decreto debe tener conciencia espiritual. No se debe pedir nada que sea caprichoso o que realmente no necesites.
Tampoco se debe decretar por probar a Dios o por cosas vanas o sencillas que tú mismo puedes hacer sin necesidad del decreto. El decreto debe ser continuo, es como sembrar una semilla. Si se quiere una planta hermosa hay que cuidarla, asimismo es el decreto. Hay que pensar, sentir, hacer a cada instante de acuerdo a lo decretado. Actuar o pensar lo contrario de lo decretado se llama una contracreación. Por ejemplo, si tú haces decretos de prosperidad, pero al mismo tiempo te quejas de la escasez que atormenta tu vida y sientes en tu corazón que eres un de malas, estás haciendo una contracreación que neutraliza el decreto y al mismo tiempo perjudica tu prosperidad porque alimenta la apariencia de carencia con la calificación negativa de tu energía mental y emocional. Para que cada día tus decretos tengan poder, debes vivir una vida espiritual, llena de perdón, tranquilidad, servicio, conocimiento de las leyes divinas y sobre todo la práctica del amor divino. ¿Qué es la práctica del amor divino? Hacer todo con amor, aún las cosas mínimas que te desagraden, que no te gustan, no, caminar en amor. Caminar en amor. Yo como digo, ¿por qué será que camino en amor lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo? Me inyecto eso en mi cerebro y yo te invito a ti, oyente, que te inyectes en tu cerebro esa formación. ¿Por qué será que yo camino en amor lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo? Porque estás llena de la presencia de Dios y el amor divino. En tu decreto debes saborear cada palabra, diciéndola despacio, con convicción y entendiendo plenamente el significado de lo que dices. La persona que deseas hacerse un decretador debe estar consciente de que debe pasar por un proceso de transformación, de purificación, de limpieza interna. Cada día debe haber realizado un cambio positivo para su vida y haber prestado como mínimo un servicio al prójimo o a la madre naturaleza.